Hola, estamos leyendo de Zohar para todos, introducción al libro del Zohar. El artículo es el tercer precepto, ítem 204. Pueden encontrar los materiales de estudio en nuestra página web, kabbalah.info, y en el sistema de Arbut también. El que haga una pregunta, por favor, usen un micrófono adecuado y chequeen su sonido antes de tiempo. Raf, por favor. Sí, ese es el tercer precepto. Es grande y reina el mundo, es decir, ya estamos hablando de cómo percibimos al Creador, cómo lo sentimos, cómo nos acercamos a Él. Y lo conocemos más y más. El precepto de conocerlo, es decir, significa saber que el Creador es grande y es el que reina el mundo. Lo vamos a leer. Zohar para todos, el tercer precepto, ítem 204. El tercer precepto es conocer que hay un Dios grande y que gobierna el mundo y declarar su unidad a diario. La unidad como corresponde en las 6 direcciones superiores, Hagat, Nehi, Zerampin, y transformarlas en una sola unidad con las 6 palabras de escucha, oh Israel, y concentrar el deseo a través de ellas hacia lo alto. Por esta razón, la palabra uno debe prolongarse en la medida de las 6 palabras. El Zohar dice 2 cosas. Una, debemos conocer que hay un Dios grande y que gobierna el mundo. 2, declarar su unidad a diario apropiadamente. Eso es así porque primero debemos conocer estos 2 aspectos en el amor. Abba Veima superior y Yeshut, que existe un Dios grande. Abba Veima superior, que es grande en Hasadim y que Él gobierna el mundo. Yeshut, que es denominado soberano, que alude a los dinim que surgen de ellos, que la luz fue ocultada de ellos y el din duro surge, pues el nombre soberano y gobernante alude a los dinim. El significado es que debemos conocer estos 2 aspectos del amor e incluir el temor en cada uno de ellos. Y Él recibirá el amor del Creador, tanto en Gesed y caminos que le sean favorables como en Din, pues en este momento es considerado como amor perfecto. Después, cada día, una unificación se debe declararse en las 6 direcciones superiores para elevar Man a Zon y Zon a Yeshut. En ese momento, Yeshut y Zon ascienden y se unen como uno solo con Abba Veima, que es denominado las 6 direcciones superiores, ya que ellas visten Vak de Arihampin, en donde, en virtud de esta unificación, Yeshut asciende al lugar de Abba Veima por encima del Parsá de Arihampin, en donde hay agua superior, y la luz no está oculta de ellos. Y cuando Yeshut están colmadas con luz, le imparten a Zon a todos los mundos, y Hasadim aparece en los mundos. Este es el significado de la lectura de Shema. Las 6 palabras de escucha, oh Israel, son 6 direcciones de Zon. Y las 6 direcciones de Zon deben unificarse para que se unan como una sola, con las 6 direcciones superiores, que son Abba Veima y Yeshut.
y con ellos el deseo debe concentrarse hacia lo alto, es decir, concentrar el deseo y Nefesh Ruach Neshama para ser incluidos con ellos en el man, para declararlas en una unificación en Vak de Zerampin, que son 6 palabras de escucha, oh Israel. La palabra uno debe prolongarse, es decir, que Jochma debe ser atraída a la palabra uno. Esto es así porque la luz de Jochma, que se extiende desde Ein Sof hasta Vak superior, que son Abba Veima y Yeshut, unen a Vak de Zerampin con la luz de Ein Sof, pues Echad, 1, es 13 en Gematria, aludiendo a la atracción de luz de Jochma. Por lo tanto, en la palabra uno debe existir una intención para atraer Jochma hasta Vak de Zerampin. Sin embargo, en esta unificación no existe una intención de extender Gar hasta Zerampin, sino solo incrementar Vak de Zerampin a través de la integración en Vak superior. Por lo tanto, la palabra uno debe prolongarse a la medida de las 6 palabras. Prolongarse quiere decir atraer Jochma en la medida de las 6 palabras, a Vak de Zerampin. Con esto, su Vak se convierte en Vak de Gadlut, porque las 6 palabras de escucha, oh Israel, corresponden a Vak de Zerampin, y a través de esta unificación que la aumenta en Vak de Gadlut, es entonces también posible extender Gar hasta Zerampin. Rav, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Que al principio de las correcciones empezamos con los parsufim superiores, que todo este proceso de corrección es cuando las partes se conectan más y más de las inferiores hacia las superiores. Entonces, el tercer precepto es saber que hay un Dios grande y que reina este mundo. El mundo se llama Zon. Y lo más importante para Zon es adherirse a Abba Veima. Por lo tanto, escucha, oh Israel, el Dios es uno, el Dios habla de esta conexión entre Zon y Abba Veima en estas 6 palabras. Nos dan una señal. Cómo conectar las vasijas inferiores con las vasijas más altas. Lo más importante aquí es unir todo en una unificación con los deseos y las vasijas inferiores de recepción, ¿sí? Trabajan juntas en una mezcla con los deseos de las vasijas de otorgamiento, las vasijas superiores. Y cuando se conectan, entonces se completan mutuamente. Y resulta entonces que cada uno está trabajando para otorgarle al otro. Y uno recibe la luz, pero es para otorgar. Sin embargo, en cada uno tiene una intención diferente, un método diferente. Pareciera como otorgar, porque cada uno tiene su propia naturaleza, pero al fin y al cabo,
como en nuestro mundo, porque esperamos conectarnos y hacer algo. Cada uno pone un trabajo propio, una forma especial de conexión, de otorgamiento. Así es como nos conectamos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que nos están diciendo en este texto, es que estamos aprendiendo sobre las diferentes partes de esta vasija y cómo elevamos estas partes y unificamos estas partes en el Vak superior y en el Vak inferior y elevamos Man a Vak. Y entonces de esta forma mezclamos estas vasijas, las conectamos, las diferentes partes de ella, hasta que en total lo que se construye de ellas es una concentración, una asamblea, tal conexión donde pueden estar por debajo del Parsá y por encima del Parsá como una vasija. Y entonces, cuando nosotros realizamos esas 6 palabras, Shema Israel, escucha, oh Israel, el Dios nuestro Creador, el Dios es uno. Nosotros de esta forma llenamos todas esas vasijas mezcladas en un parsuf, en el parsuf general. Y entonces, ese es todo nuestro trabajo en unir las vasijas y unificar las luces. ¿Qué más hay que decir aquí? Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que existen en Zon y esas vasijas en general. Mientras tanto, vamos a Kiev 1. Kiev 1. Да, дорогой Раф, вот есть у нас объединение наше товарищами в десятке. Вот что мы тут... Sí, querido Raf, tenemos nuestra conexión con nuestros amigos en la decena. ¿Y qué es lo que estamos agregando? ¿Qué estamos conectando? ¿Y con qué estamos conectándonos, Raf? Necesitamos continuar esta lectura. No es suficiente lo que hemos leído. No está claro lo que tenemos que hacer. Está claro que todo esto viene en la unificación, ¿sí? Pero ¿cómo nos conectamos? ¿Cuáles son estas partes que se conectan dentro de Bina, dentro de Zerampin? Si es que tenemos que conectar esto, lo demás. Todavía no está claro esto. No está claro. Vamos a Kiev 2. Спасибо, Раф. Третья заповедь начинается, что знать, что есть великий Творец. А по мере нашего постижения, что означает знать, Раф? El precepto, mandamiento, debemos saber que hay un gran creador. ¿Qué significa saber? Saber, es decir, revelar. Cuando descubrimos la vasija superior por encima de nosotros y entendemos que es aún más alto de lo que nosotros nos imaginábamos al principio. Насколько мы можем соединяться между собой и соединяться с высшими, en la medida en que podemos conectar y debemos unificarnos todos los días, entonces el Vak superior elevamos. Disculpen amigos, hay una desconexión en la traducción. Yeshut y Zon se elevan y se unifican apropiadamente con Abba Veima. Cada uno está haciendo su parte. Es como una escalera.
y eso se llama Vak superior. Y luego visten en Arehampim, y a través de esta unificación Yeshut se eleva en el lugar de Abba Ve'ima por sobre. Por sobre el Parsá, donde está el agua superior. Y entonces esta luz no está oculta de ellos. Y llegamos a la revelación. Vamos a ir al 205, ítem 205 ahora, y eso nos va a explicar un poco más, y luego podemos volver al 204 de nuevo. Italia 1. Ma come possiamo noi percepire questi mondi e unificarli, dato che siamo a livello... No hay traducción, amigos. Estamos esperando la traducción. Grazie. No. Moshe. Bueno, esperando la traducción. אולי הוא יכול לחזור? מייקל, יש מישהו שמתרגם אולי לאנגלית? Repeat, please. ¿Puedes traducir, por favor, Mijael, si estás ahí? No, no está ahí. Caro Rav, hai detto che l'unificazione parte dai mondi superiori. Come possiamo percepire questi mondi superiori e unificarli, noi che siamo a livello inferiore, a livello di zona? Grazie. ¿Puedes preguntar en inglés, por favor? In English, sorry, I can't. זאת השאלה, רב. אמרת שהייחוד מתחיל בעולמות הרוחניים. איך נוכל להשיג אותם? Usted dijo, Rav, que la unidad empieza en los mundos espirituales. ¿Cómo podemos lograrlos y unirnos mientras que estamos en estos mundos inferiores? Rav, tenemos que aprender esto. Ciertamente, el mandamiento de unirnos y esta idea de la unidad, el poder de la unidad y el centro, esto lo debemos ascender hacia arriba. Y luego los inferiores pueden sentir esto y pueden realizar esta unificación. Y al hacer esto, eso viene como un mandamiento de lo alto y la ejecución viene desde abajo. Pero vamos a ver cómo ocurre esto. Otra pregunta en la sala de estudio. Buenos días, Rav. Con respecto a la conexión con los superiores y los inferiores, ¿cómo sé que la conexión entre el superior y el inferior es a través de organizar el Parsá? Porque el superior sabe que es superior, el inferior sabe que es inferior, por lo tanto cada uno se mantiene en su lugar, no hay un rompimiento, todo está bien, la relación entre estas dos cosas está bien. Pero esa barrera entre ellos se rompe, cosas malas ocurren. Por lo tanto, ¿cómo es que puede ocurrir esta conexión entre el superior y el inferior cuando rompen la barrera entre ellos? Rav, nosotros todavía no podemos entender cómo esto ocurre. Ni siquiera sabemos dónde empezar. O bien estamos empezando desde el estado roto y debemos ir desde ese estado roto a un estado completo, o bien nos encontramos en un estado de stand-by, digamos, esperando y asegurarnos que no hay cambios. Entonces, tenemos que ver cuál es el estado correcto, porque no está claro todavía. Alumno, ¿el estado correcto se aprende en el aprendizaje? Rav, no, vamos a aprenderlo aquí y ahora. Nos están preparando para llegar a ese estado correcto. Muchas gracias, dice el alumno. Otra pregunta en la sala de estudio. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos.
el tercer precepto de la revelación del Creador. Eso es lo que me trae este temor. Es decir, revelar lo que es esto, o seguro lo que no es. Es decir, que todo viene de Él. Es decir, hay una emoción aquí, una conexión entre el temor y el amor y la revelación del Creador. Rab, sí. Constante tenemos un flujo desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Tenemos que continuar. Tenemos que... Este texto fue dividido en varias partes, pero no nos está ayudando a entender. Vamos a continuar. 205. 205. Está escrito, júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar. Quiere decir que los grados que están debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar para que estén en integridad para las 6 direcciones. Y sin embargo, en la unificación de escucha, oh Israel, uno debe unir el temor, es decir, prolongar la Dalet en la palabra Echad, uno. Es debido a esto que la Dalet en Echad es grande. Y este es el significado de lo que está escrito. Y descubrase lo seco, lo que significa la Dalet, que es la tierra seca, que aparece y se conecta a esta unificación. La unificación del Shema es para extender Vak de Gadlut. Ese es el significado del verso, júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar. Es decir, que los grados debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para estar en integridad para Vak. Pues un solo lugar es Vak superior, en donde la luz de Ein Sof ilumina en la luz de Jochma. Se dijo que los grados debajo del cielo, que son las 6 direcciones de Zerampin, debajo de Binah, que son denominados cielo con respecto a Zerampin, se reúnan en un solo lugar, las 6 direcciones superiores, para estar en integridad para Vak, como corresponde, para que reciban la luz de Jochma también. Entonces, Vak de Zerampin se unirá, aunque solo en la integridad para Vak, solamente para Gadlut de Vak. Sin embargo, en la unificación de escucha, oh Israel, uno debe unir el temor para prolongar la letra Dalet en Echad, que es el temor inferior. Esto es así porque el amor perfecto es amor en ambos aspectos, con Din y con Gesed, y los caminos que le son favorables. Es debido a esto que la luz del acto de la creación surgió primero y luego fue ocultada. Cuando fue ocultada, el Din duro surgió y los dos aspectos fueron incluidos, Gesed y Din, unidos, para que fueran íntegros. Esto es el amor como debe de ser. Y se dijo que en este amor el temor también debe ser despertado. Resulta que hay 2 discernimientos del amor y el temor. El amor superior y el temor, Abba Ve'ima superior, y el amor y el temor inferior, Yeshut. La integridad se alcanza solamente con los 2 discernimientos unidos. Por lo tanto, el ocultamiento de la luz en Yeshut se hace para revelar el amor inferior, a pesar de que Él tome tu alma. Incluso entonces, el temor debe aferrarse a ese amor inferior y uno debe temer a su Señor y no endurecer su corazón.
Entonces, uno tiene amor y temor en integridad y se aferra a Abba Veima superior y a Yeshut, recibiendo toda la generosidad y el bien de ellos. Esto se refiere a la unificación de la declaración de Shema, una vez que él elevó Zon y los incluyó en las 6 direcciones superiores, para extender el gran amor en Zon en el mundo, Echad, lo cual es la luz que fue creada en el primer día, con el verso, y dijo Dios, sea la luz. De cualquier forma, en la unificación de escucha, oh Israel, se debe también unir el temor. Esto es así porque uno debe también revelar y extender el ocultamiento de la luz que se hizo en Yeshut, para complementarlo también con el amor inferior y el temor, pues sin esto se considera incompleto. Uno debe prolongar la Dalet en el gran Echad, porque las letras grandes están en Tevuna. Es debido a esto que la Dalet en Echad es grande, aludiendo al lugar del ocultamiento de la luz que se hizo en Neji de Tevuna. Esta es la razón por la cual debe prolongarse, para concentrarse en el ocultamiento en ella, para aferrarse también al amor y el temor inferior. Está escrito, y descubriráse lo seco, es decir, que la Dalet, lo seco, se vea y se una a esa unificación, porque no existe integridad en el amor y temor superior que se prolongó en las 6 palabras de la declaración de Shema a través de la palabra Echad, lo cual es el significado de sea la luz. Más bien, es a través del amor y el temor inferior que aparece a través del ocultamiento de la luz de Neji, de Tevuna, lo cual se llama Dalet. Es debido a esto que está escrito, júntense las aguas que están debajo de los cielos, lo cual es la extensión de la luz de Jochma a los 6 grados de Zerampin, que están por debajo del cielo. Más adelante está escrito, y descubráse lo seco. Esto se relaciona a la Dalet en Echad, que debe prolongarse y concentrarse para que se vuelva seca por el ocultamiento de la luz, para que la Dalet, lo seco, Tevuna, se vea y se una a la unificación de la luz en Abba Veima superior, que fueron extendidos en Vak de Zon para complementar el amor en los 2 aspectos. Rav, yo creo que tal vez deberíamos leerlo una vez más, este extracto. O tal vez podríamos ir al 2006 primero y luego volver al 2005 para que sea más claro, ¿sí? Las palabras y lo que está tratando de decirnos. El 206, entonces. Sí, dice Rav. Vamos a leer de nuevo el mismo extracto. Entonces, el 205. Sí. 205. Está escrito, júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar. Quiere decir que los grados que están debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, para que estén en integridad para las 6 direcciones. Y sin embargo, en la unificación de escucha, oh Israel, uno debe unir el temor, es decir, prolongar la Dalet en la palabra Echad, uno. Es debido a esto que la Dalet en Echad es grande,
Y este es el significado de lo que está escrito. Y descubráse lo seco, lo que significa la Dalet, que es la tierra seca, que aparece y se conecta en esta unificación. Rav. No tiene que ver con las letras, tiene que ver con deseos, cualidades que existen por detrás de cada señal. ¿Sí? Y continuamos. La unificación del Shema es para extender Vak de Gadlut. Este es el significado del verso: júntense las aguas bajo los cielos en un lugar. Es decir, que los grados debajo del cielo se reúnan en un solo lugar para estar en integridad para Vak. Pues un solo lugar es Vak superior, en donde la luz de Ein Sof ilumina en la luz de Jochma. Se dijo que los grados debajo del cielo, que son las 6 direcciones de Zerampin, debajo de Binah, que son denominados cielo, con respecto a Zerampin, se reúnan en un solo lugar, las 6 direcciones superiores, para estar en integridad para Vak como corresponde, para que reciban la luz de Jochma también. Entonces Vak de Zerampin se unirá, aunque solo en la integridad para Vak, solamente para Gadlut de Vak. Y, sin embargo, en la unificación de escucha o Israel, uno debe unir el temor para prolongar la letra Dalet en Echad, que es el temor inferior. Esto es así porque el amor perfecto es amor en ambos aspectos, con Din y con Chesed, y los caminos que les son favorables. Es debido a esto que la luz del acto de la creación surgió primero y luego fue ocultada. Cuando fue ocultada, el Din duro surgió y los dos aspectos fueron incluidos, Chesed y Din unidos, para que fueran íntegros. Esto es el amor como debe ser. Y se dijo que en este amor el temor también debe ser despertado. Resulta que hay 2 discernimientos del amor y el temor. El amor superior y el temor, Abba Veima superior, y el amor y el temor inferior, Yeshut. La integridad se alcanza solamente con los 2 discernimientos unidos. Por lo tanto, el ocultamiento de la luz en Yeshut se hace para revelar el amor inferior, a pesar de que Él tome tu alma. Incluso entonces el temor debe aferrarse a ese amor inferior y uno debe temer a su Señor y no endurecer su corazón. Entonces uno tiene amor y temor en integridad y se aferra a Abba Veima superior y a Yeshut, recibiendo toda la generosidad y el bien de ellos. Esto se refiere a la unificación de la declaración de Shema. Una vez que él elevó Zon y los incluyó en las 6 direcciones superiores, para extender el gran amor en Zon en el mundo Echad, lo cual es la luz que fue creada en el primer día, con el verso: y dijo Dios, sea la luz. De cualquier forma, en la unificación de escucha o Israel, se debe también unir el temor. Esto es así porque uno debe también revelar y extender el ocultamiento de la luz que se hizo en Yeshut, para complementarlo también con el amor inferior y el temor, pues sin esto se considera incompleto. Uno debe prolongar la Dalet en el gran Echad
porque las letras grandes están en Tevuna. Es debido a esto que la Dalet en Ejad es grande, aludiendo al lugar del ocultamiento de la luz que se hizo en Neji de Tevuna. Esa es la razón por la cual debe prolongarse, para concentrarse en el ocultamiento en ella, para aferrarse también al amor y el temor inferior. Está escrito: descubráse lo seco, es decir, que la Dalet, lo seco, se vea y se una a esta unificación, porque no existe integridad en el amor y temor superior que se prolongó en las 6 palabras de la declaración de Shema a través de la palabra Ejad, lo cual es el significado de sea luz. Más bien, es a través del amor y el temor inferior que aparece a través del ocultamiento de la luz, lo cual se llama Dalet. Es debido a esto que está escrito: júntense las aguas que están debajo de los cielos, lo cual es la extensión de la luz de Jochma a los 6 grados de Rampin que están por debajo del cielo. Más adelante está escrito: y descubráse lo seco. Eso se relaciona a la Dalet en Ejad, que debe prolongarse y concentrarse para que se vuelva seca por el ocultamiento de la luz, para que la Dalet, lo seco, Tevuna, se vea y se una a la unificación de la luz en Abba Veima superior, que fueron extendidos en Vak de Zon para completar el amor en los 2 aspectos. Rav. Sí, así es como la luz y la vasija se conectan. No. Bueno, yo veo que podemos continuar. 206, ¿sí? Sí. ¿Leemos? Adelante. 206. Una vez que Malhut se unió arriba en Vak de Zerampin, ella debe unirse abajo también en sus masas, en las otras 6 direcciones que están debajo de en Malhut. Estas son: bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, en donde hay otras 6 palabras de unificación en hebreo. Entonces la tierra que era árida se convierte en una tierra que da frutos y verdura y se puedan plantar árboles. Explicación. En la declaración del Shema, la unificación superior, la Dalet en Ejad, fue unida arriba en Abba Veima. Después, la Dalet en Ejad debe ser unida a la otra Vak de abajo, en las 6 direcciones de Nukva, desde Rampin, Rachamim, que existe desde el Chazed desde Rampin y abajo, en lo cual están incluidas todas las 600,000 almas de Israel, denominadas las masas de la Nukva. Sus masas son incluidas. Y después de que Zerampin fue incluido en la luz de Abba Veima superior y el ocultamiento de Tevuna apareció en él, lo cual es y descubráse lo seco de la Dalet, entonces los 2 discernimientos deben extenderse a Nukva desde Rampin, desde su Chazé y abajo. Esas son las 6 palabras: Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam,
Vaed. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad. Estas 6 palabras corresponden a las 6 direcciones Hagat, Nehi de Nukva de Zeir Anpin, pues en bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad hay otras 6 palabras de la unificación. Entonces, lo que era árido se convirtió en una tierra que produce frutos y verdura. Esto es así porque para revelar y completar el amor, que está en ambos aspectos, Gesed y Din, del acto de la creación surgió y fue entonces ocultada. Y cuando fue ocultada surgió el Din duro, y los 2 aspectos, Gesed y Din, fueron integrados. Se convirtieron en un todo. Por lo tanto, el amor no fue completado en los 2 aspectos solo por el ocultamiento, sino únicamente a través del Din duro que surgió luego del ocultamiento. Por lo tanto, antes de que el Din duro surgiera, la Dalet en Ejad estaba seca, estéril, debido a que estaba fuera de la luz debido al ocultamiento. El temor en ella estaba incompleto para que fuese corregida por el amor y el temor inferior, que complementan el amor y el temor superior. Pues el Din duro, que es la exposición principal del amor y temor inferior, no ha sido aún revelado. Y ese Din duro está situado en los talones de Lea, el lugar del Rosh de Rachel. Esto es así porque Zeir Anpin tiene 2 Nukvin, uno desde el Jazé y arriba, llamado Lea, 2 desde el Jazé y abajo, llamado Rachel. Los talones de Lea y el Jazé de Zeir Anpin tocan el Rosh de Rachel, quien se ubica desde el Jazé de Zeir Anpin y abajo. El Din duro es al final de los talones, talones de Lea, que tocan dentro del Rosh de Rachel. Por consiguiente, el Din duro opera solamente en Rachel, pues ningún Masaj y Din pueden revelar su dominio, sino solo desde su lugar hacia abajo. Resulta que el ocultamiento no está completamente en el grado del amor y el temor inferior, sino solamente después de que se extiende al lugar de Rachel, en donde el Din duro opera. Entonces, lo que estaba seco se convierte en una tierra capaz de producir frutos, verdura y plantar árboles, pues esa Dalet en Ejad, que estaba seca y era un lugar de desolación antes de que el Din duro apareciera, no apta para asentarse. Se ha convertido en una tierra que produce frutos, es apta para plantar árboles, un lugar para asentarse, ahora que ella extendió a Vak de Rachel desde el Jazé de Zeir Anpin y abajo. Esto es así porque el amor y el temor inferior aparecieron en ella en integridad, integrando el amor y temor superior para que el amor exista en ambos aspectos. Solamente de esta forma aparece toda la generosidad y el bienestar en Abba Ve'ima superior. Está escrito
y llamó Dios a lo seco tierra. Esto está en la misma unificación de abajo, en bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, que se convierte en tierra, un deseo completo como corresponde. Eretz, tierra, proviene de la palabra ratzon, deseo. Este es el significado de y llamó Dios a lo seco tierra. Es decir, que Él prolongó la Dalet en Ejad a la Nukva de Zerampin a sus 6 direcciones, en donde el acto de Din duro ya se ha revelado. Entonces la Dalet, que era seca y desolada, se convirtió en una tierra que produce frutos y un lugar para sentarse en la Nukva de Zerampin, y a través de su zivug con él. Por lo tanto, y llamó Dios a lo seco tierra, lo cual es un deseo completo, como corresponde, ya que apareció en ella un deseo apropiado y completo, el amor íntegro. Vamos a empezar con Turquía 1. Gracias, Rav. Mi amigo está preguntando, ¿puede explicarnos qué es el amor inferior y el temor inferior? Rav. El inferior y el superior, bueno, depende de los discernimientos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Porque nosotros tenemos Gar y Vak, y por lo tanto temor y amor, es decir, el inferior, significa que no hemos llegado todavía a un estado que tenemos la habilidad de trabajar con Gar de luces para recibirlas. Y entonces se llama el inferior, Moscú 3. Спасибо, учитель. Что такое Лея и Рахель для нас? ¿Qué significa Lea y Rachel para nosotros? Rav. Todos estos nombres en la Torah son nombres de fuerzas, discernimientos, grados. No son seres humanos. Eso está claro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos relacionarnos a todas estas cosas así, de esa forma. Es decir, que no existen en nuestro mundo de ninguna manera. Estamos hablando de grados, discernimientos en la naturaleza. Necesitamos ubicar estas cosas, sentir estas cosas y alcanzarlas. Necesitamos trabajar con ellas. Y entonces podremos entender cuál es ese contenido interno que está escrito aquí en la Torah. Si no fuera escrito de esta forma, entonces la Torah sería más larga, por muchas cantidades más largas, porque en vez de Rachel y Lea, o otro discernimiento, por encima y por debajo, en vez de eso, tendríamos que escribir muchas más palabras. Por lo tanto, en esto podemos resumir estas cosas en una palabra y está claro de qué estamos hablando. Podemos hablar de qué Parsuf, qué es lo que logra este Parsuf, cuáles son sus cualidades internas, cómo está cambiando, qué es anticipado de esto y cómo se dirige a Malhut, etcétera, etcétera. Solamente usando una palabra, un nombre, que se llama así. Y por lo tanto, también usamos los nombres de las ramas, como tenemos en este mundo. Es decir, tenemos una relación específica entre las diferentes partes de la creación y las criaturas.
Y entonces podemos usar estos términos, estos nombres en la espiritualidad también. Alumno, Moscú 3. Rav, ¿por qué en estos extractos nos está dando, pone tanto énfasis en la pronunciación de las letras? Rav, mientras tanto, no. Mientras tanto, necesitamos ubicar las palabras, las letras, qué son, dónde se encuentran y cómo se conectan a otras cosas, porque estas son partes del sistema de la comunicación que tenemos entre las diferentes partes del sistema que deben conectarse. Partes que están rotas, ¿sí? Por lo tanto, debe ser importante. Toronto 1, damas. Buenos días, querido Rav, queridos amigos. Bueno, en general, este mandamiento, este precepto, habla sobre un juicio. Es decir, que tenemos que revelar primero el dinim, el juicio, para poder generar una deficiencia, un deseo completo, para un llenado. Rav, no está claro. Por supuesto que el dinim, los juicios, deben ser revelados primero. Que sea posible revelar la necesidad para la corrección y ese llenado. Sí, tienes razón con eso. Noreste, Estados Unidos. Rav, el equilibrio de estas cualidades descrito en este extracto son las cualidades del masaj. ¿Sí? Rav, no solamente este masaj, también las luces que van de un grado a otro, los grados que se están conectando, por supuesto, al fin y al cabo, el masaj determina qué es ese fenómeno que está siendo revelado. Rehovot. Buenos días, Rav, Cli Mundial, y gracias por dejarnos preguntar. La revelación del Creador es la expresión de, a través de tus actos te conoceremos, y nuestra demanda de ser como Él es una condición para la revelación. Rav, correcto, lo dijiste correctamente, muy bonito. Jaime. Buenos días, Rav, Cli Mundial. Dos preguntas, si pudiera. ¿Cómo podemos conectar el temor espiritual con esas plegarias tan fuertes o escucha a Israel? Rav, mira, yo no sé qué decirte. Creo que en Shema Israel, el temor y el amor y todas las cualidades que también venían antes de esto, todo esto está conectado ahí, se conectan juntas para llegar a Shema Israel, que ya es un resumen de el ascenso de nuestra fuerza, de nuestro man, de la criatura hacia el Creador. Alumno, ¿qué son los frutos y las verduras en la espiritualidad entre nosotros en la decena, Rav? Las frutas, las verduras son las deficiencias que tenemos que conectarnos entre nosotros para poder elevar esto al Creador. Y entonces de tal forma que el Creador no pueda negar respondernos, que Él debe respondernos a esta plegaria, esta exigencia, y que todo esto sea para poder elevarlo a Él. Es decir, estamos pidiéndole al Creador que nos eleve para que nosotros podamos elevarlo a Él. Alumno. Svika. Buenos días, Rav, amigos. Habla aquí que este tema de la luz oculta y los dinim duros. En primer lugar, ¿qué es una luz oculta? ¿Y por qué después de que la ocultó vinieron estos dinim duros, los juicios duros? Rav, en forma simple, aunque no supiéramos de qué están hablando aquí, si estamos hablando de luz que
está oculta, eso significa que hay tiempos de juicio duro, porque no hay luz en el mundo, o hay menos luz en el mundo. Por lo tanto, en esos tiempos hay tiempo para din. Entonces, los juicios duros son lo que vemos hoy en día, estos terremotos y todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Rav, no, eso es otra cosa. Alumno, pero esos no son juicios duros. Rav, no podemos decir eso. Yo no creo que eso es din, me parece a mí. Alumno, es decir, este trabajo entre nosotros, ¿acaso podemos encontrar esta luz oculta en la conexión entre nosotros? Rav, sí, estamos pidiendo por esto. Gracias, dice el alumno. Rav, estamos pidiendo esto y yo tengo mucha esperanza que a través de tales dinim que se revelan mientras tanto aquí y allá, no hemos todavía llegado al final de esto, por supuesto. Enfrente de nosotros, antes de nosotros, vienen algunos más dinim, unos juicios hacia las criaturas. ¿Sí? Y luego podremos llegar a un estado donde sí podremos generar esta unidad entre nosotros, porque esto cura y sana todos estos juicios. Alumno, entonces no es suficiente esta conexión que tenemos ahora, vendrán más juicios. Sí, y han habido estos juicios malos en el mundo anteriormente. ¿Cuál es el problema? Rav, perdón, alumno, sí, pero yo veo que el mundo se está destrozando, se está arruinando. Y que sí, 20.000 muertos en Turquía, dice el alumno. Bueno, no es tan simple, dice el alumno. ¿Y cuántos muertos en Ucrania, dice Rav? Alumno, no entiendo. No entiendo qué es lo que está ocurriendo aquí, este caos que estamos viendo. ¿Qué puede ser peor de esto? No lo puedo entender. Tal vez venga una guerra mundial. Rav, caos que puede ser peor. Podemos ver que este caos pueda expandirse a todo el mundo. Alumno, entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Usted dice que nuestro estudio puede corregir al mundo. Rav, sí, entonces, realmente en nosotros y en otros habrá una deficiencia, un deseo, que finalmente queremos atraer estas luces de corrección y corregir nuestro estado. Alumno, ¿y podemos hacerlo aquí, ahora, en nuestra generación, Rav? Por supuesto, si sintiéramos una necesidad por esto. Todo tiene que ver con nosotros, con los inferiores. Muchas gracias, dice el alumno. En primer lugar, alumno, leyendo el Zohar me obliga a buscar a mi decena, buscar que todos estén presentes, que todos están completos, para que podamos trabajar en este Zohar. Siento como todo esto trabaja junto. Muy bien, muy bonito, dice Rav. Alumno, también me gustaría ver un gran beneficio en esta lectura. Gracias. Este tercer precepto, también hay el primer precepto, el segundo precepto, luego el cuarto precepto, hasta el 14, el precepto número 14. ¿Qué son todos estos preceptos? Rav, correcciones que tenemos que realizar para llegar a la plenitud. Alumno, entonces, ¿tienen un cierto orden? ¿Cuáles son estos números? Rav, sí, nosotros todavía no entendemos cuál es el beneficio de este orden específico, pero sí. Gracias, dice el alumno, y Turquía 4. Suların tek bir yere toplanması Kızıldeniz'i ima ediyor makalede. La tierra y el desierto, cuando el desierto se une con el agua, ese es el Mar Rojo. Rav, no vi eso. No vi que eso es lo que está escrito aquí. Moscú 1. Los juicios duros por los dos lados de parte del inferior, ¿eso se llama Gesed o solamente durante el ascenso? Rav, no te confundas. ¿Por qué estás entrando y hablando de cosas que todavía no has visto?
tenemos que mirar las definiciones exactas que están en el libro. ¿Por qué estás tratando de agregar palabras en vez del autor? ¿Por qué estás adelantándote? Por favor, trata de escudriñar lo que está escrito de una forma clara. Y no que aquí y allá hay un extracto y estás tratando de conectar una cosa con otra en una teoría completa. No funciona de esta forma. Te estás confundiendo. Y en esta forma de estudio, esto puede simplemente desviarte. Hadera 1. La luz que fue ocultada, primero en el superior, esto se reveló gracias a la conexión en los inferiores. Sí, dice Rav, correcto. Alumno. Y como respuesta, el superior se conectó y en el inferior se reveló el temor. Correcto, dice Rav. Alumno, pareciera como que el temor también se tiene que mezclar con algo que está oculto. Por lo tanto, ¿qué es este temor espiritual que se reveló? Rav, que cuando la luz se revela, hay diferentes tipos de temor. Primero, de no perder ese temor, es decir, de no dañar la luz, es decir, que esta luz desaparezca. Recibir la luz en forma correcta, adecuada para cierto grado, realizarla. Todas estas cosas ubican a la persona en un lugar donde recibe una visión de luz en una forma muy sincera, una forma muy dura, una forma muy tensa, un estado muy tenso. Y aquí la persona debe determinar específicamente cuál es su actitud en relación al superior. Cuando todo esto viene hacia él a través del amor y necesita elevar temor de sí mismo. Y entonces este amor y este temor se conectan y habrá tal conexión entre estos dos aspectos que ese contacto puede continuar en el futuro. Vamos a hablar más sobre esto en el futuro. Está adelante, está enfrente de nosotros. כן רב, האנושות כבר הייתה במצבים Alumno, la humanidad ya pasó a través de diferentes estados donde hubo caos alrededor del mundo. Rav, sí, por supuesto. Alumno, las personas se eliminaron con bombas nucleares, se quemaron mutuamente, se mataron con lanzas, pobreza, pandemias. Vemos que la corrección no vino de estas cosas. Es como que la gente sufre, pero no llegan a la solución a pesar del sufrimiento. Pero la solución puede existir solamente cuando ese sufrimiento que viene se expande, cubre la humanidad y luego se siente a través de la humanidad en la forma correcta. Es decir, entiende de dónde viene esto y cuál es su propósito, qué es lo que necesitan hacer, a quién deben dirigirse, etcétera, etcétera. Es decir, que no es simplemente bombas, más bien ¿qué son estos estados que la criatura está experimentando? Alumno, entonces, ¿cómo es que puede construirse ese entendimiento correcto en la humanidad? Es decir, ¿de dónde viene todo esto y para qué? Rav, para que esto ocurra, hay diferentes caminos. Bueno, vamos a hacer un taller en esto, ¿sí?
desde nuestro estado, de aquí en adelante, unos minutos solamente, no mucho tiempo, desde nuestro estado, de aquí en adelante, ¿en qué forma podemos llegar al próximo estado? Es decir, el próximo estado del bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede la humanidad hacer para poder llegar a estados que son más seguros, más cómodos, más buenos? O tal vez deberíamos de simplemente desaparecer y no vivir y todos ser desechados en el mar. Por favor, taller, ahora. Por favor, adelante, grupo focal, adelante. Toda la humanidad ha pasado por diferentes etapas, es decir, primero vino la corona, el virus corona, y luego no se entendió. Sí, todos estaban preocupados por esto. Y ahora, en el grado inanimado, vegetal, nos están despertando a través de todo tipo de desastres, terremotos. Algo está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y yo anticipo que la humanidad revele una preocupación general como fue mostrado durante la pandemia COVID. Es como que el Creador nos está probando para ver si estamos más sensibles los unos a los otros. Sí, dice el alumno, eso se siente mucho, la conexión entre nosotros. ¿En qué medida el Creador nos está dando todo el espacio para poder expandir y difusionar su nombre, para revelarlo, para acercarnos a este nuevo estado, este despertar entre nosotros hacia un nuevo grado espiritual? Y que a pesar podamos justificarlo y poder usar todo esto. Que desde aquí venga una plegaria unida, común, hacia el mundo. Dice el amigo, este es nuestro trabajo. Tenemos que darle a la humanidad una manta. No se entendió, disculpen. Y que todos nos vistamos en esto, esta manta, y que llegamos a esta plenitud. Y todos estos estados vengan en un estado de plenitud y que no necesitamos el sufrimiento. Ese es nuestro mundo. El nuevo estado, dice el amigo, es que estamos pidiendo el reconocimiento del mal. De nuestros esfuerzos hacia la conexión entre nosotros, podemos pedirle al Creador que la humanidad atraviese por esos tiempos de una forma más suave, más fácil. Tenemos que pedirle al Creador a raíz de la conexión entre nosotros. Sí, dice el amigo, esta forma de la humanidad ya está construida. Podemos ver que se está formando tanto estos juicios y la misericordia y el amor, igual como en nosotros, en un nivel más alto, en nuestro nivel, pero también para ellos es un proceso que ellos están atravesando. Una parte de esto lo reciben de nosotros y otra parte es un proceso. Tenemos que llegar a un acuerdo. Empezamos a sentir esta necesidad los unos por los otros, pero en su nivel. Así es como este proceso se va construyendo en ellos. Específicamente ahora vemos que tal vez van a venir más problemas que van a avanzar al mundo. Y ese es justamente el proceso que el Creador nos está enseñando, cómo llegar a ser uno.
De lo que yo entiendo aquí, la humanidad necesita dos cosas: un deseo y la necesidad para la corrección. Esto puede venir, creo, solamente a través de los golpes, sufrimiento, pero también un entendimiento de cómo este proceso de la corrección ocurre, es decir, a través de qué acciones. Y, por supuesto, eso no se entiende y esto tiene que venir de nosotros. Si un niño recibe un castigo, entonces su castigo tiene también que conectarse con su edad. Si es demasiado joven, chico, entonces sufre porque no entiende por qué lo están castigando. Entonces, la humanidad, sí, nosotros tenemos que difusionar este conocimiento, la dependencia y la luz entre todos los seres humanos. Es posible para que, o si no, no podrán interpretar lo que les está ocurriendo. También nuestra influencia interna, eso es lo que nos está desarrollando. La luz que pasa a través de nuestra conexión. Creo, dice el amigo, creo que tenemos una oportunidad para ayudar a toda la humanidad. Ayudar a toda la humanidad a entender que somos responsables por todo lo que está ocurriendo. Pero gradualmente no es algo simple. Hay una fuerza que quiere dividirnos y nosotros somos como la fuerza opuesta. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que entender que la conexión, la relación entre las personas es la llave para todo en el mundo. Todos los problemas en el mundo nacen de eso. Y nosotros vivimos, dice el amigo, en una generación que no está saciada, es decir, no conoce guerra, no conoce hambre, hambruna, en comparación a las generaciones previas, hace 70 años. Y entonces ahora el Creador nos está despertando nuevamente para que podamos llegar a esta corrección a través de todo tipo de golpes y hasta que la vida, es que la gente no entienda que la vida, como ocurre ahora, en este deseo de recibir, en esta forma de animal, que esto no nos llevará a nada bueno. Sí, dice el amigo, en primer lugar tenemos que entender que nuestra forma ahora no es la forma correcta de desarrollo. No podemos continuar de esta forma. Y este entendimiento es la primera etapa, el primer paso en nuestro proceso de desarrollo. Sí, dice el amigo, y junto con esto también hay mucha anticipación y emoción, porque nosotros estamos en la gracia del Creador. El Creador es como un Padre que nos ama, guiándonos sutilmente, pero precisamente también hacia la meta. Y por encima pareciera como que todo se está derrumbando, rompiendo en forma individual, social, y no hay nada con que aferrarse. Pero eso es justamente el desarrollo. Se nos está dando una oportunidad de pedir juntos, de difusionar, revelar su nombre. Nos está dando la oportunidad de crecer en amor. Sí, dice el amigo, estamos en un mundo que es imaginario. Como que existe la humanidad, externalidad, pero de hecho todo depende de nosotros, la conexión entre nosotros. Nosotros formamos esta realidad y la completamos y le damos vida. Todo depende de la conexión entre nosotros. Sin la plegaria hacia el Creador, una exigencia, ¿sí?, una petición, no habrá progreso. El Creador tiene que escuchar nuestra petición
nuestra súplica, y nosotros simplemente tenemos que querer conectarnos en nuestros deseos, de elevarnos al Creador y pedir con una súplica de dolor que el Creador nos ayude, que el Creador una más a la humanidad. Sí, dice el amigo, al final, el punto más interno nuestro y de la humanidad es la conciencia que solamente el Creador nos puede ayudar. Este lugar, todos tenemos que pasar a través de este proceso, tanto nosotros como la humanidad, hasta que llegamos a un acuerdo que solamente el Creador nos puede ayudar. Todo el entendimiento viene de la luz superior y tenemos que entender esta pirámide. Nuestro trabajo es elevarnos hacia esta luz y compartir la luz. Esto es solamente una preparación. Conectarnos la fuerza de la vida. Sí, como dijo Shaul, tenemos trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y todo se arregla, me parece. Siguiente, la persona siempre busca cómo mejorar su situación. Y de los golpes es un punto que acelera ese estado. Por otro lado, también se le puede mostrar buenos ejemplos, cómo mejorar las conexiones entre las personas de tal manera que su vida avance a un nivel mucho más alto. Siguiente, es correcto lo que dijeron los amigos, que la corrección debe comenzar con nosotros, porque en el mundo no existe la comprensión de cómo avanzar al próximo nivel. Por eso nosotros, con nuestro programa ordenado, comprensión, la historia, con Reshimó, que se revela en nosotros y opera, actúa y demanda corrección, nosotros nos empezamos a levantar como una sociedad sana que dé ejemplo a toda la humanidad. Esa es la próxima fase. Empieza con nosotros. Siguiente, sí, la necesidad del trabajo entre nosotros, en la revelación del Arvut entre nosotros, es algo que se está convirtiendo más y más necesario. También es un regalo que recibimos del Creador. El estado como tenemos ahora, que de todo el mundo se conectan millones alrededor de la clase matinal, alrededor 207. Seguimos leyendo el precepto, el cuarto precepto. Y llamó Dios a lo seco tierra, que en esa unificación de abajo y en bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed en hebreo, ella se convirtió en tierra, un deseo completo como corresponde, pues Eretz, tierra, proviene de la palabra razón, deseo, voluntad. Es debido a esto que está escrito que es bueno y aparece dos veces, una para la unificación superior y una para la unificación inferior, ya que Malchut se unió en ambos lados, en Vak de Zeranpin y en su propia Vak en adelante. Que la tierra produzca hierba, pues fue dispuesta para producir frutos y verdura apropiadamente. Comentario. La unificación superior, la unificación de las 6 palabras de la declaración del Shema, lo cual se encuentra en 6 grandes direcciones de Abba Veima, se explicó en el verso: júntense las aguas debajo de los cielos en un lugar. Esta unificación se extiende a Vak de Zeranpin, la luz que fue creada en el primer día,
desde las 6 direcciones de Abba Veima superiores. Y esta es la primera, que es bueno, que se pronunció en el tercer día del acto de la creación. Y la unificación inferior, la unificación de las 6 palabras, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, Baruch Shem Kod Malchut Olam Vaed en hebreo, es la interacción de la Dalet en Ejad, uno. No tiene integridad excepto en las 6 direcciones de la Nukva de Zeir Anpin, y se explicó en el verso, y llamó Dios a lo seco tierra, y en el verso, que la tierra produzca hierba. Esto es así porque en Vak de Nukva, la tierra seca se convirtió en una tierra que produce frutos. Y es en esta unificación de Vak de Nukva que el segundo que es bueno fue pronunciado. Y se deduce que el primer que es bueno fue para la unificación superior y el segundo que es bueno para la unificación inferior. Y ya que la Malchut se unió con ambos aspectos en Vak de Zeir Anpin y en su propio Vak, siendo ambos aspectos del amor a través de la unificación superior y la unificación inferior, en adelante la tierra producirá hierba porque fue dispuesta para producir frutos y verdura como corresponde. Esto es así porque la unificación inferior integró el amor en ambos aspectos y las luces de Abba Veima superiores extienden a Vak de Nukva, impartiendo frutos y verdura a sus masas, que son las 600,000 almas de Israel, como corresponde. ¿No hay preguntas? Hay aquí, Dudi y Dror. Adelante, Dudi. Dice Rab. Bueno, no es exactamente sobre lo que leímos, sino sobre el taller que hicimos. Quería preguntar, vemos muchas catástrofes que ocurren en muchos lugares, como vimos en Turquía, Ucrania y muchos centros que no estamos conscientes y falta. Nos queda claro que es nosotros, que nosotros tenemos la posibilidad. También hablamos que en vez de culpar a otros, culparnos a nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué más nos puede empujar para entender la grandeza de nuestra responsabilidad? ¿Qué más terremoto interno tenemos nosotros que pasar para comprender lo que podemos hacer? Levantar, hacer y algo, salir y hacer algo. Rav, nosotros primero tenemos que llegar a un estado en que si algo pasa en el mundo, yo lo siento como si me pasara a mí. Hasta tal punto que, aunque no lo digan en ningún medio de comunicación, pero yo lo siento, yo lo percibo, lo siento, lo vivo, porque estoy incluido con todos. Y a eso tenemos que llegar, a ser muy, muy sensibles a todos esas faltas de órdenes, falta de capacidades que hay en el mundo, por los cuales el mundo sufre. Y si las personas comunes no son capaces de sufrir, son como niños, que nosotros, sufrimos de algo y ellos no entienden de qué estamos hablando, de qué se trata, ¿sí? Entonces, así nosotros tenemos que entender que recae sobre nosotros corregir de acuerdo al sufrimiento que nosotros somos capaces de sentir. De acuerdo a eso tenemos que corregir todas esas fallas y en lo máximo posible elevar nuestra oración, plegaria al Creador que salve a toda la humanidad de los golpes. Eso es lo que puedo decir. ¿Otras preguntas? Adelante. Sí, Dror.
Dror, bueno, gracias. A continuación de Dudi. Hay como una falta de fe que de verdad de la conexión entre nosotros podemos afectar grandes, enormes cambios. Y usted, desde el comienzo que yo me acuerdo, usted tiene una fe muy así fuerte. ¿Cómo podemos nosotros conseguir esa fe en el sendero, en nuestra conexión, que de eso de verdad va a venir la corrección? Solo al revelar nuestra sensibilidad a eso, y esa sensibilidad a eso no la podemos revelar si no la tenemos, pero sí podemos crear relaciones y sensibilidad a nuestros amigos. Si yo veo que los amigos alrededor mío se atraen a algo, son sensibles a algo, entonces yo también miro eso, también me acerco a eso y también quiero saber y sentir. Y así ayudamos uno al otro. Ayudarán un amigo al otro, dijo el verso ese de Rabash. Podemos ser más delicados, más sensibles, más que sentimos cosas que antes no habíamos sentido. Eso también viene de los celos, de envidia, codicia y todo eso. ¿Qué fuerza hay en la decena? Sigue la pregunta, que así puede afectar el mundo. Rav, nosotros somos un mismo sistema, todos nosotros, aunque no estamos conscientes de eso. Entonces, si nosotros de alguna manera nos acercamos uno al otro en la decena, decimos que todo el mundo, causamos que el mundo entero también se acerque. Y lo que nos duele, a nosotros les duela al mundo entero y ellos sean sensibles a eso también. Gracias. ¿Akoka? Rav, quería preguntarle, ¿de qué depende su capacidad de usted, de la capacidad de alguien de desarrollar una sensibilidad a algo que pasa y que nos conmueva por dentro? La sensibilidad depende de cuánto la persona descubre que se encuentra en esa red y cuánto la afecta y ella lo afecta a él. Viene a ser la red. Yo soy muy sensible y también simplemente me encuentro así como en advertencia, en caída, que el mundo una decadencia, que el mundo no está consciente. ¿Hasta cuánto estamos todos en un estado? Estoy consciente de qué estado peligroso estamos todos nosotros. Peligroso. Este planeta se puede desintegrar en segundos. Y no somos conscientes de eso, como bebés, que mientras tanto juegan, siguen jugando, aunque al lado de ellos algo ahí pasa, pero si no les penetra al borde de sus sentidos, entonces no lo captan, no lo entienden. Eso es así nosotros. Perdón. Entonces, si trabajamos, queremos eso, nosotros queremos hacer eso, porque no queremos que ellos sean conscientes de cosas negativas. Nosotros los aislamos y los protegemos de las cosas negativas que ocurren al lado de ellos. Pero para nosotros ya tenemos que revelar todo lo que está pasando, descubrir lo que está pasando y más aún, más de lo que está pasando. Y lo principal es la razón. ¿Por qué todo eso ocurre? Y así vamos a avanzar. Lo principal es la razón, el por qué. Si nosotros descubrimos, si estamos listos o dispuestos para revelar la razón, seguramente vamos a revelar todos los eventos que están relacionados con esa razón. Akoka, ¿cuál es la razón, Rav? La razón es que no nos preparamos como un solo sistema o un mismo sistema. Akoka, ¿cómo uno se convierte en más sensible?
Rav, hay que pensar más en eso. Y entonces van a ver hasta cuánto ustedes van a poder imaginarse que todos ustedes están en un mismo sistema. De verdad van a recibir de eso un gran temor, un temblor, que ustedes están en manos, que ustedes se encuentran en manos de toda la humanidad, de los que viven ahí desde las junglas o no sé dónde, en un rincón del mundo y en tales lugares terribles, y que todo lo que pasa con todos depende de ustedes. Acoca, yo simplemente veo que también cuando pasa algo que lo conmueve a uno, le causa no sé qué, después uno se hace más espeso y más como todo bien, seguimos adelante, seguimos con la vida. Rav, sí y no. Yo escuché sobre unos cuantos grandes cabalistas de las generaciones pasadas que eran como el Baba Sali en Israel. Ustedes no lo conocen. Hubo aquí un grande cabalista. Yo lo conocí personalmente, Baba Sali. Y él gritaba que aviones subían a las bombas. No entiendo. Eso era para él algo terrible. No entendí lo que dijo. Aviones subían a las bombas, no sé. Era para él terrible. O sea, todo depende de cómo nosotros recibimos, aceptamos, entendemos, o recibimos, captamos las cosas que pasan. Nosotros tenemos que estar en un planeta muy especial, y de verdad es muy especial, no como nos dicen los astrónomos y todos los científicos que hay miles de planetas y todo eso. No, nosotros vivimos en un lugar muy especial que es el resultado del fino equilibrio de todas las demás fuerzas de la naturaleza, y por eso es tan desarrollado, y hay en el planeta viene a ser tales criaturas que tienen libre albedrío para poder ser como Dios, de poder ser como Dios, el libre albedrío. Y nosotros tenemos que entender eso y alcanzarlo. Entonces, sí, con permiso, última pregunta. ¿Cuál es lo que más ayuda a expandir su kli, su vasija, para que uno pueda ser sensible a más de lo que ocurre alrededor mío? Como que soy muy sensible a lo que pasa en mi familia, en casa, con mis niños, con mis hijos. ¿Cómo puedo ser más sensible a todo lo que pasa en el mundo de la misma manera? Rav, no es a través de la sensibilidad de los parientes o de los familiares, de la familia. Es simplemente como resultado de que la persona más y más se conecta al sistema colectivo general. Entonces, sobre eso os pregunto, no sobre la sensibilidad de la familia, pregunto cómo uno se convierte, cómo llegar a sentir que soy parte del sistema colectivo. ¿Qué es esa cosa? Ser parte del sistema colectivo o general. Rav, que hay conexión entre lo que ocurre contigo, en ti, tu cuerpo, tu deseo, pensamientos y todo eso, y todo lo que ocurre en los planetas, en todo el universo. Eso es lo que les llega a la persona. Llega. Ya va a llegar. A Coca, gracias. Sí, Moshe. Rav, en la petición al Creador, ¿cómo no pedir que deje o saque o se lleve de vuelta las cosas, sino que nos dé la actitud correcta?
Viene a ser, parece, de golpes. Rab, hay que pedir, como tú me dices ahora a mí. No importa con qué palabras o sin palabras. El Creador entiende todas tus tendencias, no importa en qué nivel las expresas. Y yo estoy tratando de entender. Muchas veces cuando hablamos en otros lugares sobre pesadez, interferencias, nos está prohibido pedir que Él las saque. Las necesitamos. Rab, sí, seguro. Sí. Y entonces también ahora esas cosas que se nos revelan en el mundo las necesitamos, como hablamos con Agog, a ser sensibles a partir Rab. No, nosotros podemos no tener que pasar todos esos estados. Podemos aprender de cosas mucho más limitadas, concretas, que pasamos en forma así concentrada, condensada. No tenemos que esperar 1000 años más y todo tipo de cosas, ¿no? Hay personas que pasan 1000 golpes y solo después entienden lo que pasa con ellos, y hay algunos que con el mínimo contacto ya entienden y al fondo, hacia el fondo, toda profundidad lo que está pasando. Todo eso depende de la persona y nosotros le pedimos al Creador que podamos aprender esas cosas rápido y profundamente. Y si, digamos, me encuentro pidiéndole que pare el sufrimiento, ¿eso significa que lo maldigo? ¿No lo justifico? Rab, dejar el sufrimiento no es nada. Tal vez te quitas de ti mismo un medio para avanzar. ¿Entiendes? Lo principal es que estés conectado con la meta y pidas aprender más rápido. Aunque incluso que no te interese hasta cuánto pases dolores. Gracias, Rab. Sí, Moshe. Rab, nuestro camino, eso que tenemos amigos, y cada uno de nosotros tiene amigos en el Kli mundial, Rab, sí, y sus amigos en su Deseana también, ¿nos ayuda de alguna manera a desarrollar esa sensibilidad? Eso, Rab. Bueno, por supuesto que eso ayuda, porque tienes de todas formas unas cuantas personas que las tratas con extra sensibilidad de que en comparación con los demás, ¿no es cierto? Entonces eso ayuda. Mijail, y sin eso no se podía desarrollar esa sensibilidad. Rab, nosotros estamos hechos de tal manera que a cada cosa tenemos su propia sensibilidad, y por nuestra naturaleza y por nuestra altura de reacción, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos Latín 5. Shalom, Amadora. Si alcanzamos ese grado de sensibilidad que usted le ha dicho a los amigos que nos hace falta, ¿podremos dirigir la luz correctamente? ¿O no está en nosotros dirigir la luz hacia la humanidad? Nosotros tenemos que aprender a despertar contacto o conexión con toda la humanidad. Me refiero con todo Bnei Baruch mundial, de tal forma que mi corazón esté abierto hacia todos y que por medio de eso, que nos conectamos entre nosotros, tengamos un clima más extenso, grande, sensible, hacia captar, hacia percibir. Y así vamos a progresar. Simplemente entrar un poco más a la vasija colectiva general mundial nuestra, que de verdad podamos sentirnos juntos en sensibilidad alta, en alta sensibilidad lo que ocurre entre nosotros. Ahí está el Creador. Turquía 5. Shalom, Rav.
Hola, Rab. Mi pregunta es así. ¿Está permitido hacer todo para avanzar en el sendero? Por ejemplo, yo puedo decirme a mí mismo y hacerme acordar que en algún momento voy a recibir todo Narán, todas las luces, y que todo mi sufrimiento en el mundo corporal es temporal. Pero cuando me hablo así, siento que soy como una persona religiosa común. ¿Qué tengo que hacer, Rab? No importa lo que digas. La pregunta es si estás dispuesto a eso. Que quieres llegar a sentir Narán, luces, Kelim, Tzimtzumim, restricciones, Shvirot, rompimientos, problemas. Esas son cosas no sensibles para nada. No sabemos sobre eso, como nuestro cuerpo, como nosotros lo vamos a experimentar y vamos a poder pasarlo. Por eso veamos y concentrémonos en lo que nos dicen. ¿Tú quieres llegar al fin de la corrección? Trata de hacerlo en la decena y vas a ver hasta cuánto tienes las fuerzas para eso o no. Puedes pedir por eso o no. ¿Te huyes de eso o estás dispuesto a acercarte? Haz eso. Eso es práctico y es mucho, y eso te promueve mucho más a cada uno. Perdón, Rav. Entonces, por ahora me enfoco en mis amigos, pero no pienso en el creador o las luces. Solamente me concentro en los amigos y ya, ¿no? Rav, nosotros queremos acercarnos a los amigos, queremos estar con ellos como un hombre con un corazón, y para llegar a eso nos dirigimos al Creador para que nos ayude. Y cuando llegamos a la conexión con los amigos, entonces se llama que del amor a las criaturas podemos acercarnos al amor al Creador. Ese es el orden de las cosas. ¿Está claro? Bueno. Almatá 1. Gracias. Rab, está frente a nosotros un congreso y estamos por reunirnos. Entonces, ¿cómo tomar esa fuerza, ese seco y mi responsabilidad por la creación y convertirlo en una tierra que da fruto? Rav, todo eso depende de nosotros. ¿Hasta cuánto vamos a querer utilizar los deseos que hay en nosotros? Y los deseos, incluso los deseos más secos que no tienen ningún beneficio ni nada. Yo puedo tomar todos esos deseos, empezar a procesarlos, moldearlos, hacerlos más flexibles, más suaves, hasta como arena, y después regarlos con agua. Dicen incluso regar con lágrimas. Y al final de esa tierra, de ese suelo, todo va a crecer. Todo depende solamente de mi actitud, cómo yo voy a tratar todos los elementos de la creación, yo, el suelo, agua, las personas que hay frente a mí. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Nos encontramos en un estado muy interesante, fascinante, en una transición de todos los estados pasados que hubo en la historia, todo lo que hubo antes, al último estado de corrección, hacia el último estado de corrección. Por eso lo más importante para nosotros en este momento es la diseminación, la difusión del método de corrección. Cuanto más podamos en forma más a lo ancho, no importa cómo, lo principal es que tengan algún contacto, alguna relación con alguien, con algo. Viene a ser el público, y después vamos a poder superar todos los problemas, vamos a poder prevenir todos esos problemas grandiosos que se avecinan. Dios no lo permita.
Baltia 1. Pregunta no simple sobre las correcciones. Yo no entendí cuál es la esencia de la corrección. Bueno, jalamos la luz, llegó un estado sobre toda la creación. Toda la creación no está lista para nada. Hay los que de alguna manera todavía pueden entender, o sea, nosotros somos una parte muy pequeña y nosotros también pasamos muchos sufrimientos y pruebas. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué? ¿Aceleramos los tiempos? ¿Adelantamos el mundo hacia adelante? ¿Pero qué corrección hicimos de hecho? Es como si, es obvio que cuando se pelean, entonces cuando hacen esos esclarecimientos, previenen sufrimientos y trabaja, ¿pero qué? Rav, nosotros no tenemos que corregir nada, nosotros mismos no somos capaces de corregir nada, pero podemos solamente convocar o jalar la luz superior para que venga y nos corrija. Convocar, despertar, pero no que nosotros mismos podamos hacer nada, ni jamás. No podemos corregirnos a nosotros por nosotros mismos. Por Moscú 7. Gracias. También pregunta práctica. El reconocimiento de que todo depende de nosotros hace una sensación de muy pesada responsabilidad y dentro de esa sensación yo quiero entender en forma práctica. Nosotros, como el grupo de Bnei Baruch, todo el tiempo cambiamos de repente. Las mujeres se unen al estudio, todo tipo de cambios en el sistema, diferentes transformaciones que todo el tiempo nos dirigen a más y más conexión entre nosotros. Y siempre hay amigos que se adaptan rápidamente a los cambios y hay otros amigos que les aceptan los cambios muy difíciles y están convencidos que el grupo ya cambió y no es lo mismo y no están dispuestos a adaptarse a los cambios. ¿Cómo tratar ese proceso? ¿Quién tiene que anularse ante quién? ¿Cómo solucionar este conflicto de la manera correcta? Rab, el que puede, en la medida que puede, se anula. No hay aquí leyes, reglas. En cada momento, cada uno tiene que buscar en qué se puede anular para conectarse con los demás. Y eso es todo. No hay nada más que eso. Adelante. HEP 2. Hola, Rav. Sobre la sensibilidad que hablamos antes, se siente que nuestra falta de sensibilidad es como un mecanismo de protección para nosotros, porque no podemos contener la contradicción, porque sentimos todo ese gran sufrimiento de la humanidad. Entonces, con eso, de hecho, maldecimos al Creador y no podemos sentirlo como bueno y bondadoso. Entonces, nos cerramos y no queremos sentir el sufrimiento. Entonces, ¿cómo de verdad vamos a poder hacerlo? Desarrollar, abrir la sensibilidad, pero al mismo tiempo sentir que sí el Creador es bueno, que hace bien. Rav, pregúntales a tus amigas y ellas te van a decir lo que debes hacer. Woman PT 6. Hola, Rav. Sobre nuestra inclusión, integración con todo el sistema, eso me trae a sentir que la falla, el defecto está en mi actitud a los amigos, que eso es lo único que hay que corregir. Rav, sí. En todo el mundo, Rav, sí. ¿Qué tiene que ser mi plegaria, mi oración, para que no sea egoísta? Rav, que no sea egoísta. ¿Y es suficiente? Gracias. Turquía 4. Gracias.
gerekiyor ama bunu yaptığımız zaman sürekli bir acı ve ızdırap içerisinde Nosotros tenemos que sentir todo y a todos, pero si vamos a sentir todo, vamos a estar en sufrimiento y dolor constantemente, sin parar. Entonces nuestra alegría o regocijo puede llegar como resultado de ese dolor y sufrimiento que vamos a sentir constantemente. La alegría, el regocijo, felicidad es resultado de nuestras buenas obras, buenos hechos, que pudimos superar todos los malos resultados que hubo en el comienzo del acto, de la obra. Y nada más. Hasta cuánto el comienzo es difícil, duro, así más mayor, más grande es la alegría al final, cuando la terminamos, la obra. Woman Moscow 18. Woman Moscow 18. Buenas noches, Rav, grupo. Muchas gracias por estos esclarecimientos. Quisiera también seguir con ellos. Se puede decir que, de acuerdo al grado de conexión, la medida de conexión en la decena, como usted dijo, sensibilidad por el grupo entero, podemos pasar en dirección del Creador y entonces tratar a todo lo que ocurre como una mamá a partir de una actitud, trato de amor, y eso va a despertar no crítica hacia el Creador, sino un dolor para pedir por la corrección. O sea que entonces resulta que yo siento mi responsabilidad por la corrección. Una actitud como esa podría cambiar, afectar, mejorar lo que está pasando en el mundo, que nosotros empecemos a tratar todo como oportunidad de pedirle al Creador que corrija por amor hacia todo lo que pasa. Rav, yo les pido que hablen más corto, porque es imposible escuchar algo tan largo y después contestar algo. Tenemos que hacer lo que hablamos y después vamos a lograrlo. Eso es todo. Women Heb 2. Rav, oímos antes que usted dijo que estamos en una época fascinante, interesante, que estamos en una época de transición, de corrección. Entonces, ¿qué nosotros como Bnei Baruch debemos no hacer, pero cuál es nuestro rol en esa transición? Rav, nuestro rol es conectarnos entre nosotros y a partir de nuestra conexión, conectarnos al Creador, con el Creador. Y que con eso nosotros completemos todas las correcciones que están todavía registradas a los nombres de las personas, o sea, que relacionados con las personas. Nosotros tenemos que sentirnos capaces de cubrir todas las corrupciones o defectos o corrupciones que todavía quedan en nombre de la humanidad y traerlos todos hacia el fin de la corrección. Y nosotros con nuestro deseo podemos querer eso. Somos capaces de quererlos. Entonces, por favor, tratemos de quererlo y el Creador nos va a ayudar a llegar a eso. Sigue la pregunta, Norma. Entonces, parece que el próximo congreso tiene una gran importancia. ¿Sí? Sí, Norma. PT 33. La pregunta de una amiga. Cuando vamos a esclarecer hacia el fondo los juicios en nuestro interior, que no somos capaces de salir fuera de nuestro amor propio, entonces vamos a poder elevar una plegaria para la carencia verdadera y prevenir juicios externos futuros. Rab, sin duda, sin duda, sin duda. Bulgaria 1.
Hola, Rav. Sí, yo escuché, y si escuché bien, usted dijo que para agrandar la sensibilidad, aumentar nuestra sensibilidad, se necesita profundizarnos más, concentrarnos más en el clima mundial. ¿Qué quiere decir profundizarnos o concentrarnos más en el clima mundial? Ahora estamos trabajando en la decena y tratamos de conectarnos en la decena. Rav. En la decena también hay más profundidad, menos donde podemos conectarnos, unificarnos por encima de todas nuestras de la falta de comprensión, o que no prestamos atención uno al otro, o que tenemos algunas discusiones. Nosotros tenemos que entender que la conexión, de hecho, tiene que ser la más profunda posible entre los amigos del grupo, hasta tal punto que cada uno entienda y sienta al otro hasta el final. Así, de tal manera. Obviamente, ahora solo nos parece así, pero justamente cuando hagamos eso, vamos a hacer un clic que se va a poder llenar con la luz superior. Sigue la pregunta, ¿y eso hay que hacerlo primero en la decena, después en el clic mundial? Rav, mientras tanto en la decena. Rav, Mijael, Moshe, ¿qué más tenemos que hacer? Mijael, podemos seguir o al cuarto precepto o a fragmentos de nos reforzamos con él, no hay nadie más que él. ¿Tenemos ahí fragmentos? Sí, hay más todavía para leer. Rav, bueno, vamos a pasar ahí. Bueno, antes de pasar ahí, vamos a cantar juntos. Once again we gather as one man, once again below this mount of hate. You and I have done this all before. Some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare. Through the mist, our eyes will crave the light. In a common prayer. La 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 la. И когда горячие пески остановят караван во мгле, ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все, заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд, мой успех, когда рядом ты. חדש בעיר המודים ואוהבים, ובינינו אין שום מציאות, רק החברים. והיום הכל היה חלום, אור חדש עולה מתוך האפלה, והלב פועל באיברים, מעלה תפילה.
אחד נקום ליום חדש בעיר המונים ואוהבים, ובינינו אין שום מציאות, רק החיים